Luis, tú hablabas, o tú mencionaste, si no me equivoco, que tú eras de Cuba. Nosotros Correcto. en un episodio hablamos de los casos del VIH en Cuba Ujú, y de los friki. y de los friki, exacto. Fernando fue que habló de eso. Sí, que Y precisamente los otros días encontré de nuevo el el documental. documental, Fernando, al micrófono. perdón, que encontré de nuevo el documental que se llama Autoinfectados, los frikis de Cuba. Es un documental, un mini documental de Vice en español. Lo Exacto. pueden encontrar en YouTube. Y, ajá, Entonces, no, básicamente, lamentablemente por el tiempo que teníamos no podíamos abundar mucho en el tema. Obviamente los re que te simplificamos, porque la idea de nosotros es que nosotros damos los temas y damos las referencias y que la gente lo busque. entonces tenemos hoy a Luis aquí que Claro. ya no va a tener siquiera que buscarlo, porque Luis nos va a hablar un poquito más de eso. ¿Sí o no, Luis? Háblame de los Claro que frikis, Luis. sí. ¿Qué pasa? Cuando yo lo oí, enseguida me ericé los pelos. Y es importante, bueno, en República Dominicana no hay quizás ese peligro de momento, pero pudiera haberlo en el futuro y por eso es importante conocer nuestra historia. Claro. El comunismo en general o cualquier movimiento totalitario es muy... necesita un set de leyes muy claras donde hay gente que encaja y gente que no encaja. Y parte de la gente que no encajaban en el comunismo de los años 80, de los años 90, eran los miembros de la comunidad LGBT. Y era ilegal en Cuba ser gay y por tanto habían consecuencias para hacerlo. Entonces cuando empieza la epidemia del VIH, Cuba lo que hizo fue, creó unos sanatorios, que era, entre comillas, supuestamente para el bien de la gente, pero en realidad lo que pasaba era que tomaban a la gente y los obligaban a mudarse a esos lugares. Eran como presos, o sea, tú no tenías derecho a salir de ahí. O sea, eran campos de concentración. En campos de concentración, claro, no te estaban matando, pero no podías salir de ahí. Era totalmente en cuarentena. Si tú demostrabas después de los meses y los años que eras confiable, lo cual para ellos significa que no estabas en contra del comunismo y que te portabas bien y hacías todo lo que ellos decían, te dejaban ir los fines de semana, una vez al mes, a pasar tu fin de semana a tu casa. Bárbaro. Pero eso era después de meses y años. Y no podías vivir ahí, no podías trabajar más nunca, no podías salir, no podías ir a un cine. O sea, y ahí vivieron mucha gente y murieron mucha gente por 20 años, 25 años. Esos campos se cerraron en el 2006. Entonces, O sea, en estos días. sí, hay subgrupos que se fueron intencionalmente a esos campos, como los frikis. ¿Por qué? Porque eran tan atacados como la comunidad LGBT o como las personas con VIH o como los enfermos mentales, para el caso. Y entonces tenía sentido para ellos irse a un lugar donde iban a estar seguros de donde podían vivir enajenados, ¿no? Pero no es como que íbamos a un sitio y nos daban casa y comida y todas las oportunidades. No. Algunos grupos decidieron ir porque quisieron, autoinfectándose con VIH, porque era la puerta de entrada a esos lugares. Pero la vida ya no era muy fácil. Era una vida muy difícil. Yo conocí a una persona, en el documental hablan de él, él es el líder o era el líder, porque murió en el 2010, del grupo Escoria. Y nada, la vida no era fácil, era muy difícil, era una vida de preso. Y esas son cosas que sufrió nuestra comunidad LGBT en Cuba. Y ahora mismo, ¿cómo se ve la comunidad LGBT en Cuba? Si tú tienes alguna idea, claro. Bueno, Cuba es un país donde hay un poquito más de... El cubano en general, de siempre y después del comunismo, mucho más desinhibido con temas sexuales. La gente, digamos, entre comillas, sale del closet con más facilidad en Cuba. Eso no significa que haya más aceptación. La mentalidad general de la gente es, bueno, ese maricón está bien siempre y cuando no se meta conmigo. Él puede andar con su pajadería, pero él por allá y yo por acá. Sí. Hay como una tolerancia, no una aceptación de la comunidad LGBT. Y últimamente se ha hablado mucho pues de las caravanas y de las terapias hormonales y de cambio de sexo, que son gratis. Eso es condicionado. Tú solo puedes participar de la caravana y participar del programa de hormonas y
y acceder a una cirugía de cambio de sexo si apoyas al gobierno comunista. Si no apoyas al gobierno comunista, no existes. O sea, es un tipo de sugestión. Mi nombre tiene. Bárbaro. O sea, ¿cómo tú dices? Bueno, Un tipo de sugestión. Recuerda, el comunismo es una suplantación de una ideología Claro. religiosa a una ideología social. Entonces, si estás conmigo, todo perfecto. Si no estás conmigo, te vas para el infierno. Ok, exacto.